Bienvenidos a esta sesión de exposición acerca de los métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje. Mi nombre es Valentín Andrés Rabo Cofi. Estudio actualmente la maestría en psicopedagogía, ubicándonos en la materia de currículum y procesos de enseñanza-aprendizaje con la maestra Erika Patricia Rivera Amado. La enseñanza es un proceso fundamental en la transmisión de conocimientos, valores e ideas, vital no solo en el ámbito académico, sino en todos los eh, partes de la vida, incluyendo el familiar y cultural. Con el avance de la tecnología y nuevos enfoques educativos, las enseñanzas han evolucionado hacia métodos más flexibles y adaptados a las necesidades del estudiante. Esto quiere decir que conforme ha pasado el tiempo, se han descubierto nuevas formas, nuevas técnicas, métodos de cómo atender un determinado grupo. Se debe señalar que no hay una que pondere más que otra, sino que dependiendo al contexto y a las herramientas que se tengan al alcance, son aquellas que nos funcionarán mejor en un determinado sitio. Empezamos por el enfoque o el método del aprendizaje cooperativo. Dentro del campo de la pedagogía encontramos como antecedentes del aprendizaje cooperativo a dos autores relevantes, como lo es Ferrer y lo es también Freinet. En sus obras encontramos los cimientos de lo que posteriormente se ha llamado aprendizaje cooperativo. Aquí nos menciona que pues estos dos principales autores, Ferrer, origen español, y Freinet, son aquellos quienes comenzaron con a impulsar este método, más bien. Aprendizaje cooperativo. Una situación de aprendizaje cooperativo es aquella en que los estudiantes pueden conseguir sus objetivos sí y solo si los demás con los que trabaja cooperativamente consiguen también los suyos. 1949, Deutsch. Un factor clave en la organización social de las actividades de aprendizaje en el aula es la interdependencia, que significa esa capacidad de que todos los participantes sean activos y cada quien aporte de acuerdo a sus capacidades, eh, herramientas e ideas al grupo. Entonces, esta interdependencia que existe entre los participantes en una situación de aprendizaje y los métodos objetivos que perseguimos con dicha relación. Al lado derecho ubicamos la dimensión relacional y comunicativa. Empezamos con la primera parte, que son las clases orientadas a la innovación, clases orientadas a la relación estructurada, clases orientadas a la tarea con apoyo del profesor, clases orientadas a la competición, clases orientadas al control y clases orientadas a la competición desmesurada, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que viene a significar tanto los antecedentes como la definición del aprendizaje cooperativo. El aprendizaje basado en problemas, ABP, desde sus inicios en la Escuela de Medicina de la Universidad de McMaster, Canadá, se presentó como una propuesta educativa innovadora que se caracteriza por el aprendizaje que está centrado en el estudiante, promoviendo que éste sea significativo, además de desarrollar una serie de habilidades y competencias indispensables en el entorno profesional actual. El proceso se desarrolla en base a grupos pequeños de trabajo que aprendan de manera colaborativa en la búsqueda de resolver un problema inicial complejo y retador planteado por el docente, con el objetivo de desencadenar el aprendizaje autodirigido de los alumnos. Aquí hay también una parte de cooperación, solamente que su caracterización es que es en pequeños grupos y en esta ocasión el estudiante es el centro, lo que significa que él va a desarrollar, más bien resolver un problema
complejo, retador que le plantee su docente en turno. Esto atribuyendo y abonando mucho a la parte profesional, ¿no? Que el mundo profesional, mm, pues así es retador, es competitivo, mm, es complejo. Entonces, de alguna manera estás preparando a los alumnos para el futuro en el que se volverán involucrados, ¿no? Que es el trabajo formal. El aprendizaje basado en problemas cita muy asertivamente a Barrows, 1986, quien define al ABP como un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos. También agregar que el aprendizaje está centrado en el alumno bajo la guía de un tutor. Los estudiantes deben tomar la responsabilidad de su propio aprendizaje, identificando lo que necesitan conocer para tener un mejor entendimiento y manejo del problema en el cual están trabajando. Por otro lado, tenemos el aprendizaje en servicio, APS, que considera una metodología adecuada para el fomento de la participación ciudadana de los niñas y jóvenes en su comunidad. Es una propuesta metodológica especialmente efectiva para poner en práctica contenidos teóricos a la vez que se promueve la solidaridad y responsabilidad. El APS fomenta el aprendizaje de los estudiantes a través de su participación activa en experiencias asociadas al servicio comunitario. Esto lo puedo asociar a lo que realmente hoy vivo en la escuela en la que trabajo. Yo soy docente de educación primaria, actualmente imparto cuarto grado. Es un grado muy interesante en el que, así como se ve en la imagen, con los alumnos estamos haciendo un huerto, en donde antes de salir a sembrar las semillas, pues hubo un proceso teórico en el que se presentó, pues, mm, qué significado o qué función tiene la semilla, dónde se obtiene, el proceso que tienen, los cuidados y un gran etcétera, ¿no? Y después pasar a hacerlo de una forma práctica, real, y que los alumnos, conforme pasa el tiempo, ellos constaten que lo que se estudió, lo que se analizó, pues sea cierto o no, dependiendo cómo se den las circunstancias. Entonces, este tipo de enfoque es muy interesante porque no solamente nos quedamos en el aula o en un aspecto teórico o de análisis, sino que también vamos a la parte práctica del deber hacer y en consecuencia a un análisis mucho más amplio y los alumnos pues se motivan mucho con este tipo de enfoque, de este tipo de método. Por otro lado tenemos Flip Classroom o como se diría en español, aula invertida. El aula invertida es un método de enseñanza cuyo principal objetivo es que el alumno o la alumna asuma un rol mucho más activo en su proceso de aprendizaje que el que venía ocupando tradicionalmente. Berenguer 2016. En definitiva, supone una inversión con el método anterior, donde los alumnos y alumnas estudiarán por sí mismos los conceptos teóricos que el docente les facilite y el tiempo de clase será aprovechado para resolver dudas, realizar prácticas e iniciar debates relevantes en el contenido. Lo que quiere decir que, pues, yo lo asocio mucho cuando se trabajó durante la pandemia por COVID-19 en donde hay una comunidad virtual, el beneficio del ciclo de aprendizaje, hay un trabajo colaborativo, hay recursos a través de Internet, de las tecnologías de la información y la comunicación, hay comunidades web y una comprensión de deducción, además de un compromiso en el aprendizaje. El alumno, al igual que el basado en problemas, el aprendizaje basado en problemas, el alumno aquí se hace más, con mayor responsabilidad, tiene una mayor responsabilidad en el aprendizaje. Entonces, eh, viene a ser un poco disruptivo, sin embargo, como se tuvo que vivir por las circunstancias, por obligación, pues bueno, hoy en día es mucho más aceptado y más común.
aunque antes de la pandemia pues ya se trabajaba de una manera con plataformas. Y es un recurso muy loable, un recurso muy válido, al igual que los demás métodos, y vienen a sumar a este tipo de métodos que se pueden trabajar en el aula o fuera del aula. Y a continuación presentamos las referencias que se visualizan y pues como concluir, presumiendo que se ha entendido que ningún método es mejor que el otro o que hay que segregar a métodos o decir porque este es tradicional o tiene más tiempo, es más efectivo o es menos efectivo porque ya pasó. Yo considero que todos los métodos son válidos, todos los métodos pueden ser funcionales en el contexto en el que sean requeridos y que los autores han hecho grandes trabajos y grandes aportaciones para que hoy en día nosotros como docentes frente a grupo sean herramientas muy valiosas de la cual nos apoyamos para dar el mejor rendimiento y calidad educativa a nuestros alumnos y pues entre más estemos enterados de ellos, abonarán mejor al proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto ha sido toda mi parte. Soy el profesor Valentín Andrés Rabo Coffee y muchas gracias por escuchar esta sesión.